Cordial saludo, mi nombre es Daniel Osorio Angarita, soy estudiante de la Facultad de Educación de Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me encuentro en octavo semestre y a continuación les voy a presentar la construcción de mi capítulo titulado Protección Integral de las Infancias y Adolescencias en escenarios de restablecimiento de derechos en Bogotá, Distrito Capital. Bueno, el actual capítulo hace parte del proyecto de investigación titulado Hijas e hijos del Estado, Imaginarios Sociales sobre el restablecimiento de derechos en niñas, niños y jóvenes habitantes de internados de vulneración en la ciudad de Bogotá, que surge desde mi sentir pedagógico como maestra en formación a lo largo de mis prácticas de pregrado, generando así una iniciativa investigativa apoyada por la Dirección de Investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia, en los años 2021 y 2022. Ese sentir pedagógico se profundiza desde que comienzo mi práctica en espacios no convencionales o en espacios educativos alternativos, eh, como lo son en este caso pues las fundaciones o los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más conocido pues como el ICBF. Que estos espacios me han permitido pues cuestionarme la habitabilidad de las infancias y adolescencias en espacios de restablecimiento de derechos bajo la modalidad de internados de vulneración. También me han permitido ir reconociendo las transformaciones de los sentires, de los afectos, los deseos y las perspectivas de cuidado que inciden en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta investigación se llevó a cabo específicamente en dos fundaciones, en dos contextos bajo esta modalidad, por lo que la investigación fue de carácter cualitativo bajo un enfoque metodológico interpretativo, puesto que se recuperó las narrativas, las voces de los niños, las niñas y los jóvenes, reconociendo las cotidianidades y las habitabilidades de ellos mismos. Bueno, este capítulo como tal buscó generar reflexiones, tanto individuales como colectivas, que aporten a las comprensiones de las infancias y las adolescencias con sus cotidianidades y sus realidades diversas en un marco de los derechos, pero también desde la protección integral que el Estado y la sociedad debemos garantizar. Por consiguiente, este capítulo pues presenta o se presenta a través de tres preguntas claves en la investigación. Bueno, la primera es cómo se reconocen y viven las infancias y adolescencias en los internados de restablecimiento de derechos. La segunda es de qué manera se transforman los afectos y deseos de las infancias y la adolescencia en estos espacios. Y por último está la pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de cuidado de los hogares que inciden en el desarrollo integral de los niños, las niñas como sujetos de derechos? Estas preguntas permitieron las posibilidades de pensarse y de plantearse nuevas resignificaciones de la infancia y la adolescencia en estos escenarios, permitiendo pues acciones educativas y diversas alternativas pedagógicas. Todo esto significó pues un análisis desde la perspectiva de los imaginarios sociales, que de acuerdo con Castoriadis 1975, los imaginarios sociales se genera de lo histórico social, que dan sentido a la vida en común y que esas o estos producen representaciones, afectos y actos, ¿no? Entonces son como todas esas construcciones que se generan a partir o sobre algo, ¿no? Ese aspecto permite la comprensión de las diferentes perspectivas de la infancia y la adolescencia desde el análisis de la normatividad política de Colombia, desde los referentes pedagógicos y de las narrativas de los niños, niñas y jóvenes en estos espacios y contextos, como podemos evidenciar aquí en la diapositiva. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se reconocen y viven las infancias y adolescencia en los internados de restablecimiento de derechos? Para empezar, es necesario e importante preguntarnos primero, ¿qué comprendemos por infancia y adolescencia? ¿Tú qué comprendes por infancia y adolescencia? Tal vez estemos pensando en unos rangos de edad, ¿no? En unos años específicos. Tal vez estemos pensando en esa etapa, en esas etapas del desarrollo, en un desarrollo lineal.
estemos pensando en esa transición entre niño a joven. Y así es como evidenciamos cómo es que a lo largo de los años del tiempo, la infancia y la adolescencia ha tenido diversidad de significados, ¿no? Según su contexto político, su contexto social, económico, cultural y demás. Pero también a lo largo del tiempo se ha evidenciado dos tipos de infancia que para Cohan 2009 nos comparte una infancia mayoritaria y una infancia minoritaria. En la infancia mayoritaria está la continuidad cronológica, ¿no? Entonces está otra de las etapas de desarrollo, está la parte del tiempo, como el tiempo cronos, está el control, y es aquí como en esta foto del lado izquierdo podemos evidenciar también como unas normas, unas reglas o rutinas que hay en uno de los espacios de práctica que están representadas ahí en la pared, ¿no? Obviamente cada una de las fundaciones y hogares tiene sus normas y sus reglas para una buena convivencia, pero en este caso particular podemos evidenciar cómo se visualizan más al estar en la pared, donde ahí habitan pues los niños, las niñas y los jóvenes pues todos los días 24/7, ¿no? Entonces también podemos ver cómo se relaciona con esta infancia mayoritaria que nos habla Cohan, que es una infancia como de castigo, de control, de normatividad. Y también lo podemos evidenciar en las narrativas, en las observaciones de niños entre 7 y 13 años en una actividad pedagógica que les voy a compartir. Si uno comete una falta, hay que hacer una actividad o acción reparadora. Solo los que tienen vínculo y red de apoyo reciben visita los miércoles de sus familias. A mí me gusta más la Fundación X por el ambiente. Hay espacio libre se puede salir y jugar, mientras que acá hay que estar encerrado. Nunca me voy a amañar en esta fundación. Salir más seguido. Entonces son una de las voces son varias voces de los chicos que nos comparten respecto a lo que significa de pronto o cómo ellos se reconocen en esos espacios de restablecimiento de derechos, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos la infancia minoritaria, ¿no? En esa infancia ya nos habla del disfrute, del goce, de ese tiempo kairos, donde nos habla Cohan nos habla de otras temporalidades, donde nos habla que la infancia se afirma como una experiencia, como un acontecimiento, como resistencia y como creación. Y aquí, pues, como se puede evidenciar, pues hay otros registros fotográficos ya en otro contexto, pero también de restablecimiento de derechos en modalidad de internado de vulneración. Y aquí también vemos una de las narrativas de un joven de 14 años en una actividad pedagógica. Aquí es divertido, somos unidos. Entonces podemos ver cómo aquí sí se evidencia una infancia minoritaria, una infancia donde obviamente, como decía, hay unas reglas y unas normas por cumplir, pero ellos las interiorizan, ¿sí? Y hacen parte de su forma de vivir. Más que en el otro lado, en la infancia mayoritaria, vemos como sí están visualizadas en el espacio donde ellos conviven. Y es aquí donde se propone la comprensión de la infancia y la adolescencia desde el tiempo kairos, como decía, el tiempo del disfrute y de goce, y no como un tiempo cronológico donde siempre van a estar como controlados con sus rutinas, donde digamos que en la diapositiva anterior evidenciamos que si tú no cumples o si tú no tienes una buena conducta, te van quitando puntos. Si tú tienes una buena conducta, te suman puntos, puedes salir al parque. Pero si no, te quitan puntos, eh, puede haber un castigo y no vas a salir al parque. Entonces, también es mirar cómo esa normatividad pues van construyendo a los chicos, ¿no? En su desarrollo integral. Entonces, se puede concluir de esa primera pregunta que las infancias y las adolescencias se representan en esos escenarios como sujetos de derechos, de protección y de cuidado. Bueno, ¿de qué manera se transforman los afectos y deseos de las infancias y las adolescencias en estos espacios? Aquí es importante comprender de que cuando los niños, niñas y jóvenes están en estos espacios, sus intereses, sus deseos, sus sueños cambian drásticamente
a los niños, niñas y jóvenes que tienen la posibilidad de vivir con sus familias, ¿no? Sus intereses cambian. Aquí ellos construyen otras perspectivas y otras comprensiones de la vida. Y es impresionante cómo ellos conocen sus propios procesos administrativos y cómo conocen los procesos administrativos de sus compañeros, de sus pares, ¿no? Es un proceso de adoptabilidad, un proceso de vulneración, sus pasos, ¿no? Y es aquí como ellos se van construyendo como agentes y como actores políticos de sus propias vidas, ¿no? Y de pues, sus pares, de su entorno. Aquí también sus sentires, o se ha evidenciado de que sus sentires son más críticos y reflexivos, sus intereses y sueños cambian a un sentido de protección, de cuidado, y que a veces lo reflejan como un policía o un militar. Digamos que algo común que tienes en esos espacios de restablecimiento de derechos es que se trabaja en el proyecto de vida. Entonces, a la pregunta de ¿qué quieres ser cuando seas grande? En la observación de un taller se evidenció lo siguiente. Yo quiero ser policía porque puedo proteger a los demás. Yo quiero ser futbolista porque uno puede divertirse y mover el cuerpo. Yo quiero ser pianista porque me siento relajado, me gustan los sonidos que se forman. Yo quiero ser DJ. Yo quiero ser ingeniero de sistemas. Entonces vemos como aquí hay unos deseos y unos sentires respecto como al cuidado y a la protección, pero también como hay desde las artes, ¿no? Lo que es la música, el dibujo, y desde esa corporalidad, ¿no? Darle lugar a ese cuerpo. Pero también se puede evidenciar en una observación en un taller de fortalecimiento familiar, donde muchos de los niños y de las niñas y jóvenes nos compartían el deseo de volver con mi familia, de salir de aquí, que me adopten, ¿no? Entonces vemos cómo esos intereses cambian totalmente, así sus afectos, sus deseos. Muchas veces en esos espacios, sus afectos, sus deseos, sus sentires pueden ser más de tristeza, de, de, de rabia, de llanto, de no poder estar con sus familias, pero asimismo se ven como ellos también construyen esos sentires y ese deseo de esperanza, de felicidad, de alegría, y eso también permite su desarrollo integral. Y aquí, como lo dice Skilliard 2010, es verdad que se afirma el aprender a vivir juntos, pero la mira está puesta en nosotros. Entonces es como replantearnos y repensarnos cómo es ese vivir juntos que estamos como construyendo, y más en esos espacios de restablecimiento de derechos. Por lo tanto, para la sociedad y para estos espacios, para el Estado, hay un reto en el cual el reto es que en verdad existan espacios de escucha, espacios de diálogo, de confianza y seguridad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas de cuidado de los hogares que inciden en el desarrollo integral de los niños y niñas como sujetos de derechos? Y partiendo desde esta perspectiva que hemos venido dialogando de la otredad, las pedagogías de cuidado resultan un elemento principal y esencial en la apuesta de los hogares, ¿no? Entonces, el cuidado puede ser visto desde la protección o desde los límites impuestos en cada actividad y en los diferentes momentos del día. Entonces, desde el último, desde las limitaciones, el cuidado a veces se refleja como en un grito, en un regaño, en la provisión, en el castigo, donde se cuestiona también ahí cómo el Estado interviene, ¿no? Cómo ese profesional que está ahí acompañando a los niños, niñas y jóvenes interviene. Y empiezan a generarse más preguntas, como en verdad si se está brindando un cuidado oportuno, adecuado e íntegro para las infancias y las adolescencias, o se están reproduciendo otras situaciones de no cuidado y vulneración de derechos. Entonces también son como interrogaciones que han surgido desde la construcción de este capítulo y de la investigación. Pero bueno, también la protección se puede ver desde el cuidado. Entonces el cuidado, un ejemplo aquí específico, es la narrativa en una actividad pedagógica cuando se celebra el Día del Niño. Un chico le dice al otro, tú no puedes hacer fuerza por la operación que te hicieron. Entonces aquí ya estamos viendo que hay una protección desde el cuidado, desde la preocupación, la amistad
y esos vínculos que se construyen en estos espacios con sus pares y con sus compañeros, ¿no? Y es aquí donde los niños, niñas y jóvenes construyen prácticas de empatía que los convoca al movimiento y a la acción por el otro, ¿no? Como al yo hacer algo por el otro. Y es aquí donde también se ve que el cuidado desde la protección genera unas implicaciones en el desarrollo integral, sobre todo en esa dimensión emocional, ¿no? Al estar separado de la familia, se genera unas consecuencias emocionales, como lo menciona Kusianovich 2005, que dice, si bien sentirse protegido deviene en una necesidad de sobrevivencia física y emocional. La sobreprotección puede preparar formas y estados de angustia y desamparo que incluso suelen ser resultado de nobles pero equivocadas expresiones de afecto, ¿no? Entonces vemos como también, eh, aunque en estas organizaciones, en estas fundaciones, en estos hogares reciban un techo, una alimentación o una educación, por más que se trabaje, no reemplaza ese amor de la familia, ¿no? Entonces esto genera pues unas consecuencias en ese desarrollo emocional de cada uno de ellos. Bueno, asimismo, como hablamos de la pedagogía del cuidado, también está la pedagogía de la ternura. Es importante que los cuidadores en algunos hogares, y se ha evidenciado, pues que reconocen el espacio y el tiempo de los niños, el lugar de los hábitos y la importancia del tiempo ocio, las necesidades de la libertad y la toma de decisiones, la escucha y la vida en comunidad, ¿no? A veces suele pasar que el adulto quiere que siempre el niño, la niña y el joven esté ocupado, que esté realizando alguna actividad que le aporte a su vida y no se le da ese tiempo de ocio que permite que el niño se identifique y se conozca sus debilidades y sus fortalezas y asimismo cómo poder, al yo conocerme, enfrentar diferentes situaciones de la vida. Bueno, y ya para ir concluyendo, ahí Cabrera, 2017, nos comparte que la convicción sobre la dignidad que posee el niño o su niña, su participación como una meta en sí misma, el derecho de intervenir e involucrarse en toda decisión que afecte su vida y su calidad, que se le reconoce no como sujetos de derechos, sino como actor social en su propia vida y en la sociedad, son indispensables para una evolución de la cultura, ¿no? Entonces, los niños, niñas y jóvenes necesitan y requieren de espacios seguros, de confianza, de una escucha, de amor, desde las diferentes miradas como la pedagogía del cuidado que ya había mencionado y la pedagogía de la ternura, que también propone la comprensión del otro a partir pues, de lo que es el gesto, la corporalidad, de las diferentes realidades y experiencias cotidianas de las infancias y las adolescencias en el que no solamente son sujetos de derechos, sino que también, bueno, y no es solo el interés superior y no son códigos y procesos, porque también son personas, ¿sí? Personas y vidas con dolor, con sueños, con deseos, con miedos, con un mar de sentires, tanto así como negativos, pero también tienen esperanzas, ¿sí? Por lo que se requiere aún más que cada uno de los profesionales que están en estos espacios o que estemos en esos espacios, aportemos una verdadera vida digna y una vida feliz, donde aportemos por un buen trato, por su bienestar integral, por unas transformaciones sociales sensibles y sobre todo por unas transformaciones más humanas. Bueno, aquí les comparto las referencias y agradecerles por su atención.